esta que se comparta. Y entonces, tal vez hacerlo de una manera distinta, preguntarle tal vez a alguien por aquí, tal vez les voy a decir quienes tengo en pantalla, tal vez la licenciada Patricia Rodríguez, si nos puede comentar qué le genera esta pregunta y qué tipo de, digamos, de respuesta ella cree que es la adecuada con algunos argumentos. No sé si ella está por acá. Sí, sí estoy, licenciado. Si me pone nuevamente la pregunta en pantalla. Con mucho gusto. Lo que no sé es cómo hacerlo. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, ya los coloqué de nuevo, gracias. Gracias. Yo creo que si no existe igualdad y existe discriminación, realmente no podemos como seres humanos vivir con dignidad, tomando en consideración todo lo que implica la discriminación y también el trato que debe darse a las personas desiguales, ¿verdad? Es decir, que para poder lograr realmente una igualdad y un trato digno, se necesitan tomar ciertas medidas como cuotas de poder, como tratos preferenciales, en los que hasta que se llegue a lograr esa igualdad, porque pues como usted indicaba, como abogados estamos formados creyendo que la igualdad ante la ley nos hace iguales a todos, cuando en realidad esta circunstancia no es así. No somos iguales y el que exista un trato preferenciado para ciertos grupos implica el que podamos llegar a esa igualdad finalmente. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Ciertamente, usted parte de un punto que es importante, ¿verdad? No podríamos decir que porque la norma ya reconozca que todos y todas somos iguales ante la ley, quiere decir que ya lo seamos, ¿no? Este me parece que es un elemento esencial y que a partir de ahí vamos a encontrar un concepto que le vamos a llamar la toma de medidas especiales o acciones positivas, de lo que nos hablan algunos comités en materia de derechos humanos, que los voy a mencionar más adelante. Sumamente importante su participación, muchas gracias. No sé, tal vez alguien más que quiera participar, yo voy a decir un nombre y si no quiere participar está bien. El licenciado, me parece que es Roberto Casasola. Hola, buena tarde. No sé si me ven y me escuchan. Lo escucho, no lo veo ahora, ahora ya lo veo, sí. ¿Ya? Ah, vaya. Sí, mucho gusto. Mucho gusto, Lick. Usted, pues, probablemente no se acuerda de mí, pero usted me ha dado clases en la Escuela de Estudios Judiciales cuando he estado optando para juez de paz y juez de instancia. Ah, ok. Pero obviamente el alumno nunca olvida al docente, ¿verdad? A los buenos, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita lo voy a acercar aquí para verlo porque lo veo muy lejos. Ah, sí, claro que sí. Sí, qué gusto saludarlo de nuevo. Igualmente. Fíjese que yo en realidad considero pues que discrepo un poquito de lo que usted dice, Sí. con todo respeto, pero obviamente yo considero, por eso es que yo voté por la opción número 3, en cuanto a que el ser humano nace con dignidad. La dignidad no necesita regularse, pero eso va ciertamente aparejado con la igualdad, ¿verdad? Porque obviamente ahí tenemos pues el artículo 4 constitucional que establece sobre la igualdad de los seres humanos en dignidad y derechos. Por eso es que yo digo que la dignidad, pues ya venimos, si nos vamos a las teorías de la concepción, la teoría del nacimiento, desde que estamos en el vientre, o el ser humano desde que está en el vientre, pues tiene ciertos derechos y obviamente la dignidad va inmiscuida dentro de ellos, ¿verdad? Y por supuesto que
tenemos que hacer algunas acciones o realizar algunas acciones para reclamar ese derecho que nos asiste de igualdad, pero considero que es diferente a la dignidad. Ese es mi... No, no discrepamos, no estamos en desacuerdo. Yo también creo que la dignidad nace con la persona, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí, digamos, o el planteamiento que estaríamos construyendo es qué camino es necesario en el plano objetivo para tratar de decir que vivimos plenamente a partir de nuestra dignidad. Es decir, si la igualdad nos permite decir, bueno, sí estoy viviendo dignamente, ¿verdad? Más allá de la discusión, que sí es necesaria darla, porque hay quienes dicen que la dignidad es artificial y que la dignidad no es natural, que es uno de los problemas de la concepción de la dignidad, que lo podemos plantear desde el plano de la discusión individual y desde el plano de la discusión de la teoría del Estado. Entonces, por ejemplo, el Estado no podría decirnos que la dignidad es artificial. A partir de lo que usted bien decía, está reconocido en la Constitución y hay un elemento teórico, digamos, que hace que el Estado hoy funcione para la protección de los derechos de las personas. Ahora, en el plano individual, en el plano subjetivo de cada ser humano, posiblemente éste decide intrínsecamente decir a quién le otorga dignidad y a quién no. Pero eso será su decisión, digamos. Y ese es un planteamiento importante que también vamos a abordar rápidamente en un momentito para ponerlo en el plano de por qué la teoría del Estado y por qué las constituciones y el derecho internacional lo llega a centralizar como uno de los puntos máximos de protección. Eso es sumamente importante. Muchas gracias por la participación. A usted gracias. Y gusto y tenerlo acá siempre, oye. muchas gracias, muy amable, qué gusto saludarlo también. Voy a empezar a compartir mi presentación, pero evidentemente si alguien quiere participar ahora, por favor, el micrófono está abierto, si alguien quiere reaccionar sobre la pregunta. Si me permite... Buenas noches. Tenemos dos intervenciones. Luego de el licenciado Felipe, por favor. ¿Verdad? Ok, gracias, licenciado. Bueno, voy a intentar prender mi cámara, solo por respeto a los... Sin embargo, si en caso se me va la voz o algo, voy a tener que apagarla porque mi internet hoy están utilizando otras personas, entonces el día de hoy utilizan otros familiares, entonces eso me hace restar un poquito mi intensidad. Bueno, igualdad y no discriminación como un camino que nos permite vivir en nuestra dignidad. También considero que no existe contradicción en lo que decía el licenciado Casasola y lo que usted, digamos, nos motiva a responder, porque precisamente estamos hablando de nuestra dignidad. Ahora bien, ¿por qué es importante que exista en un plano, digamos, en un Estado democrático, la ausencia de discriminación y un real reconocimiento de la igualdad? Precisamente porque el ser humano puede estar identificado por distintos valores o sistema de valores que pueden diferenciar en lo que otro grupo u otra persona ha aceptado. Y precisamente esa diferencia de ese sistema de valores que yo he adoptado, porque es mi sistema con el cual yo me desarrollo y me identifico, que difiere de otro grupo o de otra persona, puede en un momento determinado que yo pueda estar sometida a una exclusión, por decirle en algún momento, de alguna toma de decisiones o alguna opinión que yo quisiera dar. Ahí es donde entonces podríamos encontrarnos frente a una posible discriminación, precisamente porque yo pienso, considero mi sistema de valores distinto al de otro grupo o al de otra persona. Cuando yo recibo una discriminación por esta manera de pensar, por esta manera de ser, entonces se está menoscabando mi dignidad humana. Y precisamente ahí es donde viene la obligación del Estado de reconocer que como ser humano tengo derecho a pensar diferente, a reaccionar diferente y vivir incluso diferente, y que eso no me limitaría a mí la protección de los derechos fundamentales que la Constitución y las normas de rango internacional me han reconocido.
Por eso creo que es importante que un Estado de Derecho pues se pueda garantizar esa igualdad y esa no discriminación para poder respetar entonces en realidad mi dignidad humana. Muy bien, muchas gracias. Decía un punto esencial. Las mayorías pueden querer algo que afecta a derechos de minorías y entonces el Estado no tendría por qué responder a las mayorías. Digamos, es un elemento clave que por suerte ahora tenemos mucha lectura de Ferrajoli a disposición, en donde Ferrajoli nos plantea este tema. ¿Qué pasa si las mayorías están planteando algo que afecta la dignidad de las minorías? Y entonces el Estado tiene que construir elementos que no necesariamente esa democracia de mayoría va a condicionarle la acción que va a realizar, porque estaría violentando la dignidad o los derechos de una minoría. Ese elemento se ha vuelto clave en la discusión también, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el tema de las personas de la diversidad sexual, tenemos el tema de personas con discapacidad, que no son capacidades especiales. Con capacidades especiales. Sí, bueno, el Comité de Derechos Humanos prefiere llamar con discapacidad por el nombre internacional, pero o con capacidades especiales. En fin, podríamos encontrar muchos grupos sociales, digamos, incluso por la cosmovisión que promueven, ¿verdad? Las formas de ver. Esto es importante, esto es importante. Les planteo un caso, no para discutirlo precisamente ahora, pero les planteo un caso que se presentó el año, a ver, en el 2017 creo que fue, cuando el gobierno de Guatemala decide trasladar la embajada a Jerusalén. Y la Asociación Palestina Guatemalteca solicita ser tercero interesado en unos amparos que se presentaron y no se les admitió. Y ellos querían ser, pero dijeron, cuando no se les admitió, yo no conozco las razones, pero sí escuché a uno de ellos decir, bueno, si nos discriminan en todo el mundo, aquí también somos una minoría que se discrimina. Porque dijeron, no tenemos la posibilidad de plantear nuestros argumentos y participar en esto. Entonces, son pequeños elementos que no los vemos, parecen históricos, pero se viven hoy. Hoy se vive muchísima discriminación y muchísimos elementos, como usted lo planteaba, por opinar diferente, entonces ya te hago a un lado o no te permito participar, ¿verdad? Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Por favor, Lick, a ver, lo perdí. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Muy bonito el tema. Y realmente yo les quiero compartir de que en la pregunta, yo voté por la pregunta número 2, pero tomando en consideración especialmente que se toma como un camino. Cuando hablamos de camino es pues que es una ruta, ¿verdad? Es un proceso. Y yo lo veo así como un proceso. Guatemala está en esa evolución de alcanzar esos derechos fundamentales que no se han respetado a lo largo de la historia. Y si buscamos por ese camino, pues vamos por muy buen camino. Pero también tenemos que tomar en consideración de que cuando hablamos de dignidad, si realmente la sociedad guatemalteca respetara la dignidad de todos los seres humanos, no se violentarían los demás. Porque ese es un derecho fundamental en la vida de todo ser humano. ¿De qué nos sirve tener salud? ¿De qué nos sirve tener educación si no tenemos dignidad? Muchas veces ponen la vida como algo elemental. Claro, es necesario, pero necesitamos de que esa vida sea con dignidad. Elementalmente con dignidad. Y usted lo hacía ver, maestro, en relación a que solo con el hecho de que, como opinas diferente que yo, te excluyo. No, ahí se están violentando derechos fundamentales. El hecho de que seamos diferentes no significa que no se le pueda escuchar, ¿verdad? Y eso, en este momento están surgiendo a través de la humanidad nuevos sectores de la sociedad que necesitan ser escuchados. Necesitan ser escuchados. Tienen todo el derecho de ser escuchados y que no sean excluidos, ¿verdad? Para que realmente se respete
respete ese valor supremo de la dignidad e igualdad que también está garantizado en la Constitución Política de Guatemala. Es precisamente por eso, esos principios, esos derechos y esos valores que son fundamentales en la vida del ser humano, primordialmente en la cúspide de ellos debe estar la dignidad. Y cuando hacían la aclaración con los señores jueces que me antecedieron en relación a que se nace con dignidad, claro que sí, pero esa dignidad el Estado es el primero que tiene que respetarla. El Estado tiene que dar el ejemplo del respeto a la dignidad humana, y eso es lo que muchas veces en nuestra sociedad se vulnera. Muy bien, muchas gracias, muy amable, totalmente. Hay un elemento no solo de construcción normativa, hay un elemento de construcción política, pero hay un elemento de construcción social, que la construcción social tiene que ver con esa participación, ¿verdad? Yo veo que el licenciado Jorge Alberto levantó la mano. Así es, ¿verdad, Lee? Sí, es correcto, Ah, maestro, es correcto. ok, Es a ver, correcto. por favor. Fíjese que sí, yo creo que hay algo muy importante también que debemos de tomar en consideración. Yo estaba analizando el documento de discriminación que nos mandaron y ese artículo 26 que también es interpretado, ¿verdad? De manera muy correcta y los diferentes casos concretos que se estuvieron dando ahí y que nos daban de ejemplo también que han sucedido en diferentes partes del mundo y Latinoamérica pues no se queda aparte o no se queda excluido, podríamos expresar de esa manera. Pero también es importante el tema de la igualdad con la desigualdad, es decir, no podemos tratar igual al desigual en ningún momento, y ya la Corte nos ha expresado en esa interpretación cómo es que se debe de tratar entonces a las personas. No podemos decir entonces que a todos los vamos a tratar de una manera igual si hay desiguales. Y al existir desiguales, entonces deben de tratarse con dignidad también. Y ahí viene el tema de cuándo puede existir una discriminación y cuándo no puede existir una discriminación. Entonces, creo que debemos de tomar en consideración esa circunstancia y que es cómo podemos ir interpretando también las normas internacionales y que las vayamos acoplando también a nuestro sistema y tomando en consideración también que pueden existir minorías y esas minorías deben de tratarse de manera desigual, no igual de manera general. Gracias, maestro. Muy bien, muchas gracias. Totalmente, ¿verdad? Hay un tema de que no es lo mismo ser lo idéntico a lo igualitario, ¿verdad? Digamos, lo que hemos abandonado hoy es el planteamiento de trato desigual por el planteamiento de medidas positivas para lograr la igualdad. Es decir, no quiere decir que por las desigualdades profundas que puedan existir en ciertos abordajes, lo que ha avanzado el derecho internacional de derechos humanos es a decir, bueno, hay medidas especiales que se deben de tomar para alcanzarlo. Entonces, sí hay, diría el profesor Salvioli, sí hay cierto trato desigual, discriminatorio, cuando identificamos vulnerabilidades profundas en ciertos grupos que para rescatar de esas vulnerabilidades se necesita priorizar medidas, se necesita profundizar en las medidas que no le puedo dar a otros, pero que le tengo que dar a este para tratar de equiparar las condiciones de participación y las condiciones de trato dentro del modelo social. Esto, digamos, da para discusiones más amplias. Yo les voy a compartir aquí unos puntos con la presentación. Solo voy a detener esta pregunta, o si me ayuda la licenciada Ana Lucía para detenerlo. Sí, Osvaldo, fíjate que ya la dejé de compartir. Ah, ok. Si me permites, Aquí me te sigue voy a apareciendo. volver a ser anfitrión. Ok. Permíteme. No puedo quitarte esa opción. Permíteme, disculpa. Yo creo que ya estoy porque ya me deja aquí compartir. Perfecto, gracias. Sí, voy a compartir. Solo voy a pedir firma si Ya. se ve la presentación. Sí. Digamos que hay, gracias, digamos que hay una pregunta clave en esto. ¿A quién le asigno la dignidad?
que es un poco eso que hablábamos de natural y artificial. ¿A quién le asigno? Los romanos, por ejemplo, en el Imperio Romano decían que habían honestioris y humilioris. Los honestioris nacían dentro de la clase aristocrática, digamos, del imperio, y estos eran dignos. Los que no nacían dentro de este grupo, que eran los extranjeros o los pobres, los pueblos también conquistados, no necesariamente eran dignos, ¿no? Les llamaban humilioris. Y la razón de identificación que se podía dar era en cuanto al acceso a ciertos beneficios dentro del imperio, pero también en cuanto al castigo. Al humiliori se le torturaba, no se le creía lo que confesaba, lo que decía. Al honestiori no, este decía yo no fui, él no fue. Listo, porque por condición imperial se le consideraba digno. Los nazis, por ejemplo, no consideraron dignos a los judíos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, racialmente o por condiciones raciales, como se planteó en este momento, pues hubo una vulneración, se les quitó la vida a muchas personas y los tratos las torturas que sufrieron fueron terribles. Digamos, parece que la dignidad sí la hemos entendido históricamente. La pregunta siempre ha sido a quién se le asigna la dignidad. Y esto responde a modelos políticos, responde a modelos teóricos también que se han construido, que incluso están vigentes hoy, y que han dado cabida a planteamientos o a promoción de ideas que pueden llevar al odio o a promoción de ideas que pueden llevar al desprecio sobre la actividad de ciertas personas, su apariencia, su color de piel o sobre la forma en que piensan o las expresiones que tienen. Uno de los elementos claves en la construcción de la igualdad, según el Tribunal Europeo, el Tribunal Constitucional, perdón, alemán, en diálogo jurisprudencial con la Corte Europea de Derechos Humanos, la dignidad viene a ser un elemento fundamental de la vida de los humanos y por lo tanto es un derecho absoluto, que no puede admitir ningún tipo de restricción. Y partiendo de ese elemento se requieren de algunas construcciones base que le generen a las personas la posibilidad de vivir en igualdad y en libertad, ¿verdad? O sea, como dos elementos claves que plantean ahí. El otro elemento que hay que ver ahí como histórico tiene que ver con la Revolución Francesa. Cuando llegamos al punto de la Revolución Francesa, vemos una visión organicista del Estado, donde lo que hace es dividirse en grupos para poder tener una funcionalidad orgánica, pero se choca en aquel momento con la construcción del individualismo. Un individualismo que empieza a poner lo que dice el artículo 1, el 2, el 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice, no puede haber constitución si no hay república y si no hay derechos. Y bajo ese parámetro dice todos los seres humanos, todos los hombres, dice, ¿no? Nacen libres e iguales. Ya en 1789 son los planteamientos de la Revolución Francesa versus la visión organicista del Estado. Hoy en Guatemala, en las facultades de Derecho se estudia visión organicista, no visión individualista, ni mucho menos una visión social. Se estudia una visión organicista. Enseñan a cómo funciona la parte orgánica de la Constitución, pero no cómo debe de hacerse funcionar la parte axiológica de la Constitución. Entonces se parte de bases normativistas y no de bases axiológicas ni de bases del ser. Y estos elementos, digamos, construyen circunstancias profundas de discriminación y desigualdad en cuanto a solo estoy observando la función del Estado desde el punto de vista orgánico, pero no desde el punto de vista de la protección de la persona. A mí me encanta el artículo 6 de la Ley del Régimen Penitenciario, no sé si la han visto. El artículo 6 de la Ley del Régimen Penitenciario dice, no se considerará un trato desigual o no se considerará discriminación el trato particular que se reciban las mujeres privadas de libertad. Y es obvio, no es lo mismo que un hombre esté privado de libertad que una mujer esté privada de libertad. Para empezar, los hombres no tenemos la condición de maternidad, ni tenemos atención ginecológica, tenemos otro tipo de atenciones. Esto conlleva a identificar que hay particularidades en el género que deben de ser atendidos de forma especializada por los centros de detención, por ejemplo. Y esto rompe con la visión organicista, porque si me voy a la visión organicista, las cárceles están construidas desde lo masculino, porque históricamente a quien más se le ha privado de libertad han sido los hombres.
Y lo que se ha hecho es adaptar las prisiones a que convivan mujeres. Guatemala, ¿cuántas prisiones tiene para mujeres? Tiene 2. Y de ahí el resto son centros mixtos. O de ahí son casas improvisadas, muchas de ellas, donde hay mujeres. O sea, no hay una construcción y de infraestructura y de doctrina penitenciaria alrededor de la mujer. Y la ley de régimen penitenciario ya plantea estos elementos, por ejemplo, en temas de cómo rompo la visión organicista para entrar a una visión especializada. El otro elemento son los elementos convencionalizados de la protección del derecho a la personalidad y el desarrollo de la persona. Parece que obviamos constantemente, les digo parece, porque yo no estoy convenciéndolos, les estoy haciendo algunos planteamientos que me parecen importantes. Parece que obviamos muchas veces el derecho a la personalidad, esa capacidad de ser sujetos de derechos y obligaciones queda muchas veces por un lado, de tal cuenta que el artículo 3, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos lo dice, todas las personas tienen derecho a la personalidad, solo eso, no dice más. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo dice también. Los grandes instrumentos internacionales, los más importantes, digamos, en su momento, han tenido que recordarle a los seres humanos que hay un derecho a la personalidad. Y aquí hay un planteamiento interesante, porque la personalidad parece que sí la podemos limitar en el sentido de cierta actividad del Estado, limitar ciertos derechos, limitar ciertas obligaciones, coaccionar a la persona, llevarla al tema de cumplir con estos elementos, pero también hay una obligación del desarrollo de la persona. Pues con estos elementos parece importante hacer una construcción. Yo le digo siempre a mis alumnos en la facultad, en la carrera de Relaciones Internacionales, les digo, imaginémonos un jardín. Yo me paro en la puerta de una casa que tiene un jardín trasero enorme y tiene una fuente en el centro. Y para llegar a esa fuente necesito atravesar el jardín, pero no le construyeron el camino, sino que solo tiene la grama. Y yo no quiero dañar la grama porque es una grama lindísima, muy bien cuidada, y pararme en ella siento que la voy a dañar. Y entonces le quiero construir ciertos bloques que me lleven a esta fuente de la dignidad. Digamos, la dignidad nacemos con ella, es parte de nosotros, pero necesitamos construir elementos objetivos que nos lleven a ella. Y entonces parece que el artículo 4 de la Constitución de Guatemala los plantea bien, aunque es casi una copia del artículo 1 y del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Necesitamos primero vivir en libertad, necesitamos tener igualdad y hay un elemento clave en todo esto. Necesitamos un acceso material a derechos. Es decir, no me es suficiente con que esté nominado el derecho en las normas, sino que necesito realmente poder vivir ese derecho. A partir de esto, es bien difícil en Guatemala cuando uno dice que es defensor de derechos humanos, lo ven raro, le dicen, oh, este debe ser comunista, o este debe ser, de saber ni qué fuma, este cuate ha de venir de otro planeta, o incluso hasta hippie le dicen a uno, a algunas personas. Bueno, mi abuelito me decía hippie cuando vez que yo le decía que me gustaba el tema de los derechos humanos. O sea, parecen planteamientos fuera de la galaxia, del mundo en el que vivimos, o rápido hay un estigma, ¿verdad? Este plano defiende delincuentes, es de los que les encanta ese rollo. Y se olvida, a partir de este discurso, se invisibiliza que el planteamiento que se hace es que no solamente puedo nominar el derecho, sino que tengo que vivirlo. Y uno no culpa a estas personas que rápidamente estigmatizan esto, porque esta sociedad no vive los derechos humanos como para que todo el mundo entienda que son derechos humanos. Es una sociedad a la que se le ha negado permanentemente los derechos. Es una sociedad que construye discursos y que en lugar de poner a la persona como fin, lo pone como medio. Y esa no sería la lógica, digamos, de intervención del Estado. No somos el medio político, somos el fin político de la actividad estatal. Con esto, entonces, sí parece que hay necesidad de construir elementos objetivos como la libertad, la igualdad y el acceso material a derechos que nos permitan llegar a la dignidad. Les pongo un ejemplo. El caso Cusculpi, Baral y otros contra Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Cusculpi, Baral y otros estamos hablando de personas que conviven con el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, otros solo con el virus, el VIH y otros ya con SIDA, digamos en su evolución,
que tuvieron que llevar al Estado, a la Corte Interamericana, para garantizar que se les dé los medicamentos a los cuales tienen derecho. Hay muchos que han aportado al IX, trabajan todavía, dan su pago al IX y el IX no les da la medicina o no les garantiza el acceso pronto y rápido a la medicina. ¿Qué pasó? Lo tuvieron que llevar a la Corte y la Corte dice, hay una obligación estatal de que los derechos no solamente estén enunciados, sino que los derechos puedan vivirse realmente. Y a pesar de ser derechos sociales, económicos y culturales, no necesariamente puedo excusarme en que son programáticos, es decir, que dependen de la capacidad económica del Estado para echarlos a andar, sino que estos derechos se dividen en dos elementos. Un elemento de lo ya programado que tiene que ser cotidiano y otro elemento que tiene que ser lo programático progresivo. Nunca puede ser regresivo. Tiene que estar siempre bajo un estándar de ir hacia adelante. Este elemento tiene que ver entonces con la intención, descubrir la intención de qué ámbito estoy generando discriminación. Y ahí aparecen categorías sospechosas de discriminación. Las categorías sospechosas de discriminación son las que normalmente identificamos cuando el sujeto de derecho que nos aparece es una de las categorías vulnerables tradicionales. Personas discriminadas por su religión, personas discriminadas por su edad, personas discriminadas por su origen étnico, que son categorías ya sospechosas de que pueden estar siendo discriminadas. Esto es un elemento que los órganos de tratados han establecido y que han desarrollado y dicen, bueno, a ver, me han venido con un caso de niñas, ya voy a partir de que son sujetos sospechosos de estar en discriminación. Porque la condición de vulnerabilidad en la que normalmente viven las niñas es una particularidad donde debo de partir. Por supuesto, al ir evaluando las circunstancias me daré cuenta si confirmo o no esta categoría de discriminación. Entonces, el acceso material a los derechos normalmente no lo vemos como un escalón que nos lleva a convivir en dignidad, pero la igualdad y la libertad construyen este acceso material también a derechos. La posibilidad de generar estos procesos son indispensables para plantear lo que ya hablábamos al principio, la dignidad como cuestión natural y no artificial. Y aquí hay discursos políticos muy interesantes que se construyen. Cuando excluimos, cuando discriminamos, criminalizamos la vulnerabilidad, por ejemplo. Hay discursos de criminalización de lo vulnerable. No sé cómo atender tu derecho, no tengo absolutamente ninguna idea de cómo atender tu derecho, que lo que sí puedo hacer es encerrarte en la cárcel. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, los estados hace muchísimos años tenían el delito de homosexualidad y la persona que manifestaba que le gustaba a otra persona de su mismo sexo lo encerraba, lo criminalizaba. Hoy en día no sabemos a veces qué hacer con las reclamaciones dentro del derecho de acceso al territorio, a la propiedad comunitaria, y lo que se hace es criminalizar. Se selecciona a la persona, se criminaliza, en lugar de atender, de gestionar estos mecanismos para poder buscar las formas de solución. Lo llevo a otro caso todavía un poco más complejo, discusión. Vámonos, si quisiéramos meternos más de lleno a un tema de debate permanente, el aborto. No sé cómo atender la condición vulnerable de violencia contra la mujer, que lo que prefiero es meter a la mujer que aborta en la cárcel. Y así no voy a solucionar nunca el problema. Pero entonces mantengo el problema medio rebotado y digo, ya lo sancioné, ya lo prohibí, entonces nadie lo tiene que hacer, el que lo haga lo encierra, ¿verdad? Eso rebasa el nivel de discusión, eso excluye a la persona de la posibilidad de participar, de la posibilidad de poner su realidad frente a la atención de sus derechos. Matar el problema. En Guatemala tenemos esa expertise de matar el problema, eliminación del problema, la propuesta permanente de que el problema debe ser erradicado, eliminándolo, y el otro problema es culpar a la víctima, ¿verdad? Normalmente pasa eso porque te metiste a eso. ¿Para qué andas expresando y exigiendo tus derechos? Por eso te pasó esto. ¿Por qué querés vivir una vida libre en cuanto a tus creencias y por eso te sucedió aquello otro? No te metas a protestar en contra de lo que crees que puedes manifestar como algo distinto, como tu propia forma de pensar y de opinar,
porque entonces lo que va a pasar es que tú tienes la culpa de que te pase lo que te pase. Estos discursos instalados desde lo político, validados y legitimados desde lo social, parecen construir una dignidad artificial y no una dignidad natural. Por lo tanto, nos plantean en un plano de no igualdad y nos plantean o justifican muy fácil la discriminación de las personas. Estos son elementos que podríamos hablar, parten desde el consensualismo social y no desde el pluralismo social. Estos elementos del consensualismo esta es la idea general y sobre esa base vamos todos, nadie critica, nadie opina, nadie construye por afuera, nadie le plantea una evolución a esa idea. Y esos elementos son los que conllevan esto. Aquí hay un tema con pueblos indígenas, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de administración de territorios versus los discursos del desarrollismo, ¿verdad? Es que estos son opositores al desarrollo económico y entonces no entienden lo que tenemos que hacer con la administración de los bienes naturales, ¿verdad? Y lo que hacen muchas veces es que podemos ver manifestaciones donde hay violencia o intervención policial, porque en lugar de gestionarlo, esta dignidad de forma natural, lo que hacemos es construirla desde la artificialidad de los intereses que el Estado pueda tener en un discurso de posible exclusión. Luego el tema de concretar lo abstracto a lo concreto. Esto es sumamente complicado, porque aquí estamos hablando de las medidas especiales y las medidas positivas. Lo podemos ver hoy en casos muy particulares, en donde cuando un grupo o un sector o una persona está en posiciones de vulnerabilidad por trato desigual, lo que generamos es profundizar ese trato desigual en lugar de buscar estas medidas positivas o especiales que ayuden a esta persona a llevar a un nivel de condiciones de igualdad de participación e igualdad de oportunidades. Y estas medidas, estas dos medidas, son elementos que son muy difíciles. Pongamos el caso de las personas de la diversidad sexual. El tema del matrimonio de las personas de la diversidad sexual, tan discutido, tan sentido, tan complejo de abordarse socialmente, sobre todo en sociedades con alta influencia religiosa, de cualquier religión, que pueden decir, bueno, no comparto, no estoy de acuerdo con estos elementos, pero lo que sí es cierto es que es una realidad. Es que hay una realidad. Y esta realidad el Estado no podría cerrar los ojos y no podría decir, bueno, como estas personas, yo no comparto esta posición, entonces las hago a un lado, las invisibilizo, sino que lo que tengo que buscar es cuáles son las medidas positivas o cuáles son las medidas especiales que debo de tomar como Estado para garantizar el derecho a estos seres humanos. Estos mecanismos chocan muchísimas veces con la posibilidad de construcción porque estamos partiendo de las ideas consensuales. Si nos vamos a términos del diálogo intercultural, encontramos también poblaciones muy pequeñas que hasta las quieren desaparecer. Hablemos del caso de que decían que ya no existía la comunidad Ixil. En lugar de tomarse las medidas positivas desde el Estado para garantizar el derecho a la consulta, era más fácil validar la propuesta de que ya no existían. Se tuvo que ir a la corte para poder tener este tipo de construcción. En lugar de decir que las mujeres tienen el derecho también de igual participación política y hay que tomar medidas especiales, es mejor decir que no, que cada quien se gane su espacio y que las mejor preparadas participen. Bueno, sí, está de acuerdo. Ahora el tema es cuántas mujeres tienen acceso a prepararse, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las medidas positivas que se toman para incrementar el acceso de la mujer a la educación, a la formación superior? Y entonces ahora sí hablemos de que las que están mejor preparadas y han hecho más mérito para participar puedan hacerlo. Pero mientras no hay acceso a la educación desde la niña y la formación de la mujer, entonces no estamos tomando las condiciones desde un punto de igualdad. Hay acciones positivas que desarrollar en cuanto a la educación de la niñez. Estos elementos, digamos, nos llevan a decir, para construir la dignidad, debo de bajarla de la nube y debo de ponerla en el plano concreto. Y debo de analizar la particularidad que está viviendo la sociedad. Debo de aterrizarlo ahí. Si lo logro aterrizar, van a darse cuenta ustedes cómo el propio derecho internacional lo ha ido tratando de aterrizar. Partió de la Declaración Universal de Derechos Humanos
llegó a tener una convención para la eliminación de la discriminación racial. Hay declaraciones para la eliminación de la discriminación por religión. Hay declaraciones para eliminar temas étnicos. Luego construye una convención especializada para eliminar la discriminación contra la mujer. En el sistema interamericano para eliminar la violencia contra la mujer. La Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Trabajadores Migrantes y sus familias. Y todos estos convenios están fundados en disminuir la discriminación de estas personas dentro del ámbito de la sociedad y poder hacer efectivo en medidas positivas el desarrollo a su derecho de la personalidad. Hoy tenemos dos declaraciones, la Declaración de Naciones Unidas y la Declaración Interamericana sobre Pueblos Indígenas, que cuando encontramos dos declaraciones quiere decir que estamos a punto de que políticamente veamos surgir las convenciones, porque las declaraciones son manifestaciones de voluntad política en materia de relaciones internacionales que orientan hacia una discusión que posiblemente va a generar una convencionalización. Y cuando se genera una convención, como ustedes saben, vamos a generar en ese momento obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, obligaciones de garantía, obligaciones de respetar. El Estado se hace parte, Guatemala tiene que ser Estado parte definitivamente, y entonces en ese momento las obligaciones que adquiere van a ser sometidas a procesos de revisión de comités y de órganos internacionales para verificar su cumplimiento. Estos elementos conllevan entonces que el Estado ya debe de tomar medidas positivas y medidas especiales. Y en este plano, digamos, ya la debería estar tomando porque nuestra Constitución lo reconoce plenamente. Bueno, tres cosas que son importantes: inclusión, participación, reconocimiento. La inclusión dentro del proceso de poder, desde mis espacios, opinar, libertad de expresión, libertad de acción a partir de mi cosmovisión y de mis planteamientos, la posibilidad de participar dentro de la toma de decisiones, y este espacio conlleva, por supuesto, la mayor concreción de los espacios democráticos, no podría ser autoritario, y al mismo tiempo el reconocimiento que se tiene de mi existencia en sí mismo, el reconocimiento que hay sobre cada uno de ustedes. Sería interesantísimo que todos aquí pudiéramos ahorita entrar al debate y entrar a plantear, pero más de alguno va a decir, yo no quiero, a mí no me interesa hablar, está bien, estoy escuchando, pero no quiero hablar, ¿verdad? Y eso lo vamos a respetar. No, eso no significa que lo vamos a excluir, queda incluido. Le vamos a reconocer. Si él quiere tener esta cuota de participación, no tiene que tener ningún tipo de problema, ¿no? Ahora, uno de los mayores problemas que hay para lograr esto en el mundo, no solo en Guatemala, en el mundo, es que se ha construido desigualdad y discriminación a partir de factores de racismo. Y ese es un elemento sumamente complejo porque ya nos lleva a construcciones de odio. Odio sobre las personas, odio sobre la existencia de algún grupo étnico, que puede llegar incluso a su eliminación, como se ha sucedido en todo el mundo, donde se han hecho medidas o hay incluso medidas políticas para eliminar o hacer desaparecer a pueblos completos o generar intercambio entre las personas para hacer una construcción de una, o hacer desaparecer el origen étnico de algunos, ¿no? Como sucedió en Ruanda, por ejemplo. Todos estos elementos son factores claves. La igualdad y la no discriminación necesitan también que no exista racismo. Y esto es uno de los elementos que hoy más daña porque el racismo está presente. La xenofobia está presente. Fíjense, en Estados Unidos, en Europa, con el tema de los migrantes. No nos vayamos tan lejos. El problema que tiene el pueblo costarricense con el pueblo nicaragüense, hay muchísima xenofobia. Hay muchísimo discurso de odio hacia los nicaragüenses en Costa Rica, por ejemplo, cuando estos llegan a trabajar allá. O sea, no tenemos que irnos a otras realidades, lo podemos encontrar aquí. En Guatemala encontramos muchísimas manifestaciones de racismo que parecieran, las hemos internalizado, que ya no las vemos y que sin querer queriendo, pero ya es una práctica, no incluimos, no dejamos participar y no reconocemos. Estos son elementos que se pueden transportar al tema de la Constitución. Entonces, como les digo, estos son pequeños elementos, porque este es un tema
que nos da para estudiar todo un año, pero son pequeñitos elementos que a mí me quería compartir por fuera de la normativa, sino que ponerlos ahí y pues someterme ahora también a la crítica, al debate, al diálogo, a la opinión de ustedes, para que podamos construir juntos sobre algunos elementos o sobre otros que ustedes quieran aportar en este proceso, ¿verdad? Entiendo que tenemos un tiempo limitado por lo que dura, pero que tratemos de optimizar el mismo, ¿verdad? Gracias, Osvaldo. Excelente tu intervención y yo quisiera proponer, a ver si es posible, en el chat fueron apareciendo comentarios, preguntas conforme tú ibas hablando, ¿verdad? A mí me gustaría muchísimo que fueran los mismos autores los que te lo plantearan, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo la primera, don Alberto Alejandro, solo que se me va, Rodríguez, ¿verdad? No sé si está ahí, licenciado Alberto. Sí, acá me encuentro. Cuéntenos usted, y así vamos en el orden del chat, ¿les parece? ¿Te parece, Ok, Osvaldo? muchas gracias. Sí. Realmente se escucha un poco diferida la señal acá, entonces no me animo a poner el video porque realmente aún estoy en el trabajo. Vamos a ver si hay más o menos calidad. No sé si se ve bien. Sí, se le ve bien. Ok, mi pregunta iba más que todo destinada hablábamos de dignidad. Creo que tenemos un concepto un poco romano sobre la personalidad, ¿verdad? Es un concepto occidental. En uno de los tantos cursos que yo he tratado de ir recibiendo y captando respecto a la cosmovisión maya, realmente muchas autoridades le dan una personalidad, por así decirlo, un reconocimiento jurídico dentro de su perspectiva jurídica a lo que es la naturaleza, por ejemplo, o a lo que es el cosmos, a lo que son los animales, a lo que es la flora y la fauna. Mi pregunta era la siguiente: desde su perspectiva y su opinión, ¿considera usted que la cosmovisión maya tiene un concepto distinto al de nosotros de lo que abarca en realidad la dignidad? Y que va más allá de la persona. Puse ahí, he hecho el término extrapersona, ¿verdad? Que va más allá de la persona humana y que realmente la dignidad, más que un derecho, más que una situación jurídica bilateral, por así decirlo, realmente es una investidura que se le da a ciertos elementos para poder protegerlos independientemente del ser humano, porque en la cosmovisión maya realmente se le da una protección a la naturaleza, a ciertos elementos extrapersona, ¿verdad? Independientemente de la persona humana, porque se tiene en cuenta que alterar esos elementos conlleva alterar las relaciones humanas, pero también relaciones biológicas, ¿verdad? Del ecosistema. No sé cuál es su opinión. Pues yo he aprendido mucho de las cosmovisiones, digamos, que hay las distintas cosmovisiones. Uno de estos aprendizajes es que, por ejemplo, nosotros somos posteriores a la naturaleza, en el sentido de que tenemos hermanos mayores. Los animales, los árboles, los ríos, son medios que facilitan nuestra propia existencia. Y en ese evento de facilitar nuestra existencia, se vuelven indispensables porque sin ellos no podríamos poder vivir. Por lo tanto, los árboles tienen derecho a que los ríos circulen, tienen derecho a que el aire se mueva, porque en esa medida ellos también pueden coexistir con nosotros. Digamos que esto, hay una autora en Noruega, que estoy bajando ahorita el libro de su apellido, se lo voy a decir en algún momento, y esta autora lo que plantea es que podríamos hablar de que conforme las cosmovisiones, siempre va a haber una construcción de dignidad, que puede ser atendible quizá de alguna forma distinta, pero que es esencial para reconocer siempre a la persona como un ser que puede dominar a la naturaleza. En ese planteamiento, digamos, es apellido Cristines, en ese planteamiento
la naturaleza o los pueblos tienen una cosmovisión de la administración, que no quiere decir que por eso no tengan la cosmovisión sobre la dignidad del otro. Ahora, ¿es digno el árbol? ¿Es digno los animales? ¿Son dignos los ríos, el aire y todo? Algunos pueblos nos dirán que sí. Entonces, lo que no hay no quiere decir que haya un desconocimiento, sino lo que hay es una amplitud del reconocimiento de la dignidad y una asignación diferenciada conforme sus propias creencias y sus propias formas de valorarlo. Cada pueblo lo administrará de forma diferente. En el caso particular que yo conozco aquí en Guatemala de algunos pueblos, la dignidad de los seres humanos la entienden como esencial, y algunos, si no recuerdo mal, le tendría que volver a consultar el pueblo, o sea, alguien aquí que conozca más sobre el pueblo Mam, de ahí he aprendido yo que también le podemos asignar una dignidad a los bienes naturales para reconocerles derechos y a partir de eso tener una administración de los mismos. Entonces no hay, creo yo que la dignidad en esencia se va reconociendo igual, pero se puede ir asignando conforme cada cosmovisión a diferentes seres vivos, ¿verdad? Hay una discusión en Europa, le comento, hay una discusión en Europa sobre la dignidad de las mascotas. En Europa. Están hablando sobre esto. Pareciera que esa posición occidental de muchos años, de pueblos de muchos años, está empezando a hablar si le pueden asignar dignidad a las mascotas para un trato médico justo, por ejemplo, un trato veterinario justo. Están llegando a eso. Entonces, sería una amplitud de la dignidad, pero no una disminución, ¿verdad? Gracias, Osvaldo. El licenciado Ángel Felipe Martínez Moya se refería a dos temas, el artículo 15 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y las 100 reglas de Brasilia. Tal vez nos puede ampliar un poco ahí sus comentarios, licenciado. Sí, muchas gracias. Fíjese, maestro, que en relación a lo que son los convenios y tratados internacionales de protección a los derechos de los pueblos indígenas, yo encontraba dentro de lo que es la Declaración de las Naciones Unidas, específicamente en ese artículo donde reza que los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública. Adicionalmente a eso también les compartía lo relativo a las 100 reglas de Brasilia relacionado a los grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que deben ser protegidos por el Estado. Pero les compartía eso por si se daba la oportunidad de poderle formular alguna inquietud al respecto. Cuando se formulaban las preguntas, ¿qué medidas positivas y especiales tiene que hacer el Estado para que la dignidad pase de lo abstracto a lo concreto? A mí me llama mucho la atención porque si bien es cierto, existe el control de convencionalidad, hay jurisprudencia de la Honorable Corte de Constitucionalidad, pero considero también que una de las medidas positivas y especiales del Estado de Guatemala también sería que el organismo legislativo creara normas específicas para el respeto a esa dignidad de los pueblos originarios, lo cual llama mucho la atención que no hay ninguna preocupación por ese organismo legislativo. Únicamente la batalla es del organismo judicial y en algunos casos también del Ministerio Público, pero por parte del organismo legislativo yo no veo que los señores diputados se atrevan a plantear esa serie de medidas positivas y especiales para el respeto a la dignidad de los grupos vulnerables. No sé qué opinión le merezca al respecto, maestro. Yo concuerdo con usted que hay necesidad de algunas medidas legislativas, pero también hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Como lo hablábamos el viernes pasado, por ejemplo, el tema de las consultas. La Corte y el Congreso dice que tiene que ser reglado, pero si reconocemos que son diversos pueblos, tendrán diversas formas de consulta. Y entonces unificarlo todo sería desconocer esta diversidad de formas que hay de consulta. Entonces, algo importante que tienen estas convenciones y estas declaraciones es que nos hablan de tomar distintas medidas, que pueden ser legislativas, pueden ser administrativas, pueden ser judiciales.
Le voy a contar una medida notarial que yo tomé. Dos personas, del mismo sexo, dos hombres del mismo sexo, decidieron irse a vivir juntos, como pareja. Y entonces, pues invitan a varios amigos y todo. Eso. Me dice mi esposa, mira, va a ser una fiesta, es como que fuera un matrimonio, pero pues no, es un matrimonio. Entonces, le digo, hablo con uno de ellos y le digo, mira, si querés, yo puedo redactar un acta de constatación, un acta donde me consta que ustedes han decidido vivir juntos, no tiene ningún efecto registral ni nada por el estilo, pero les queda a ustedes. Y me dijo, pero no te meten problemas. Y le dije, no, porque fíjate que el artículo 4 de la Constitución dice que los seres humanos tenemos que guardar una conducta fraternal entre nosotros. Y entonces, bajo ese fundamento, redacté el acta notarial. Está en la sala de la casa, pegada el acta notarial, donde dice que fulano de tal y fulano de tal, a partir de tal fecha, han decidido fraternalmente convivir juntos y apoyarse el uno al otro. No es matrimonio, porque no se reconoce así. Digamos, si me voy al ámbito de mi función como notario, apliqué el artículo 1 y 2 de la Convención Americana que dice que tenemos que tomar las medidas que dentro de la propia legislación hay para garantizar los derechos de los demás. No estoy garantizándoles a ellos casi ningún derecho ahí, pero me pareció que era una medida distinta a estas. Entonces, puede que necesitemos medidas legislativas o puede que no. Sin embargo, aquí hay un punto clave con lo que usted dice. Las medidas legislativas siempre deberían de estar en torno a proteger la igualdad de las personas, a garantizar que no se va a discriminar, a no ser que haya condiciones de tomar medidas positivas, y a garantizar que no se va a violentar la dignidad de ninguna persona. Por eso es que es sumamente complejo cuando, por ejemplo, vemos la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la Ley PINA. Esta ley nos elevó la capacidad de protección a la niñez y adolescencia, y aparecen iniciativas de ley que van contrarias a la misma. Eso sería regresivo. Entonces, la igualdad, la no discriminación y la dignidad a partir del principio de progresividad de los derechos humanos no admiten medidas legislativas regresivas. Ese sería el punto que tendríamos que ir cuidando dentro de las medidas que se tomen dentro del Congreso, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Ahora hay un comentario también de la licenciada Gabriela Sandoval. No sé si está por ahí, licenciada. A ver si se aparece por ahí la licenciada Gabriela Sandoval. María, y solo perdonen preguntándole a mi amiga María Caban si la licenciada Gabriela. Ah, ahí está. Usted es del MP Ligda. No, es jueza. Buenas tardes a todos. Bienvenida, adelante. Gracias. Mi comentario, perdón, iba relacionado específicamente a cuando el licenciado Osvaldo trataba de esa diferenciación que debe existir los hombres y las mujeres privadas de libertad. Y yo colocaba en el chat precisamente las reglas de Van Gogh, ¿verdad? Que estas son las, fueron sancionadas, estas reglas por la ONU, que era instar específicamente, ¿verdad?, a los responsables de las políticas, de la política criminal, de legisladores, operadores del sistema de justicia, para que se elaboraran condiciones donde se tuviera en consideración esto específicamente porque son grupos especialmente vulnerables, como se hacía ver, por varias razones. Dentro de ellas, pues, podrían tener algún pasado con violencia, explotación sexual, el uso o tráfico de drogas, la pobreza. Y también, pues, no podemos dejar jovencitas o incluso ya mujeres de avanzada edad, ancianas, son detenidas y
o se giran órdenes de aprehensión en contra de ellas por extorsión. Pero ¿qué hay detrás de esta situación, verdad? Entonces la discriminación en todos los niveles y estratos de la sociedad pues son claros y en este caso se agravan más en los sistemas penitenciarios, ¿verdad? Entonces estas políticas van encaminadas a eso y son conocidas como las reglas de Van Gogh. Era únicamente el comentario que tenía. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Y sí, si le pasamos una revista, como dicen, de género, desde el estudio de género a la prisión, vamos a determinar qué es masculino y sexista. Desde los planteamientos esenciales de la construcción histórica, de cómo se ha planteado el derecho de castigar, en el sentido que en la asignación de que el hombre es el que trabaja y que está más tiempo afuera de la casa, en estos roles sociales que se asignan, las reglas se han construido más a partir de la relación entre hombres y suelen ser más transgresores, como le llama la doctrina norteamericana, y por lo tanto, las cárceles se construyen más para ese ámbito masculino. En esa construcción masculina de la cárcel, varias profesoras de género nos dicen, debe de ser desmontado, porque esto lo que dice es, la mujer no tendría participación social, ella siempre va a estar en la casa, siempre está atendiendo esto, lo otro, que entonces ella no está sujeta a ilícitos. Conlleva que los centros de detención sean exclusivamente bajo una arquitectura y bajo una estructura creada para hombres. Ahora, ahí surge una oportunidad que el profesor Foucault le llama la tecnología del género, y que es cómo le aplica género a la posibilidad de análisis normativo y análisis de infraestructuras estatales para poder generar mecanismos de igualdad, para poder alcanzar estos mecanismos de igualdad. En lo particular, por ejemplo, en la cárcel de Quetzaltenango, por ejemplo, para mujeres en prisión preventiva, en las veces que yo he visitado este centro de detención, siempre me encuentro a alguien de Quiché, alguna mujer de Quiché que no habla español. Siempre me lo he encontrado. Es una mujer indígena que no habla español y no hay un intérprete, ¿verdad? Quien alguna otra mujer habla el idioma de ella, entonces esta le sirve de traductora, ni siquiera de intérprete. Le sirve para hacer ciertos tipos de traducción. Esta es una condición todavía mucho más compleja porque estamos encontrando entonces que hay una vulnerabilidad mayor dentro de la condición misma de privación de libertad. Y entonces aquí podríamos decir que las prisiones de un Estado que es intercultural están puestas solamente desde un elemento antropocéntrico o partiendo de únicamente la existencia de un tipo de persona que habla español, que tiene la capacidad de poder comunicar sus necesidades en ese idioma y que puede expresarse en ese idioma. Para no ser reduccionista en la posición que le planteo, voy al COF, al Centro de Orientación Femenina, aquí en el departamento de Guatemala, y me encuentro a una señora que no puede caminar, que es indígena, que no puede hablar español y que tiene 67 años de edad. Entonces, me quedo sorprendido porque reúno todas las condiciones de vulnerabilidad de una sola persona y lo que la persona necesita es visita de su familia, alguien que le ayude a comunicarse y atención médica para la situación que está en ese momento viviendo, que era compleja, y no tenía ninguna de las tres. Entonces, a partir de este elemento, me parece muy interesante profundizar sobre lo que el Comité contra la Tortura ha manifestado sobre las reglas de Bangkok y lo que usted bien nos planteaba. Este trato, digamos, diferenciado que puede darse, debemos de asumirlo como la construcción permanente o la admisión permanente de desigualdades dentro de la condición particular de las personas que necesitan un trato igualitario bajo parámetros que en privación de libertad el sistema sí lo puede hacer. Es decir, los regímenes progresivos deben establecer estas condiciones desde su ingreso. Por eso la ley del régimen penitenciario de Guatemala tiene en el régimen progresivo lo primero,
ubicación y tratamiento, ¿verdad? Si usted ve la ley de régimen penitenciario, dice, toda persona al ingresar al centro debe ser abordada por un equipo multidisciplinario para la ubicación y tratamiento. Y esta es una orientación que hace el Comité contra la Tortura, porque entonces ya individualizo a la persona y le puedo empezar a tratar de generar tratos igualitarios, ¿verdad? Esta recomendación se internalizó en la Ley de Régimen Penitenciario de Guatemala. Gracias, Osvaldo. Tenemos un comentario aquí del licenciado Carlos Barrios y se refiere a la desigualdad en Guatemala, que tiene carácter estructural y que esto no va a cambiar si no hay una voluntad política, ¿verdad? Obviamente de los grupos de poder. Aquí también podríamos analizar el tema de la desigualdad, desde la desigualdad que se ejerce en contra de los pueblos indígenas. Y quizás no hablando como grupos vulnerables, sino más bien como pueblos indígenas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál sería tu opinión ahí? O bien si el licenciado Carlos quiere expresarse brevemente. Sí, bueno, yo creo que el fenómeno de la desigualdad, de la dignidad y el ejercicio de todos los derechos fundamentales tiene que ver precisamente con la voluntad política que tenga un Estado en relación a reducir tantas diferencias que existen entre los seres humanos. No me estoy refiriendo a diferencias que son naturales o consustanciales a nosotros, sino las diferencias que hacen que no tengamos el pleno ejercicio de nuestros derechos. Guatemala es un país en el que la brecha de desigualdad, y me refiero a esto en el aspecto económico, es uno de los países que más grande tiene la brecha de desigualdad. Y entonces cuando hablamos del Estado y decimos, bueno, el Estado conformado por quién está, es que el Estado son los tres organismos, el organismo ejecutivo, el judicial y el legislativo, y tendrían que llevar una ruta o una brújula hacia el bienestar común. Por eso cuando decimos nosotros, por ejemplo, en el caso de que en el organismo judicial se hacen esfuerzos, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas por disminuir la discriminación, pues yo estoy de acuerdo, pero se hacen pequeños esfuerzos, porque en el caso de dotar a los usuarios de justicia de los intérpretes, en el caso de hacer capacitación de jueces y todo esto, pero el organismo judicial como ente macro, ¿qué hace el organismo judicial en relación, por ejemplo, a la independencia de los jueces? Y estos son aspectos mucho más grandes, porque al final de cuentas son las decisiones políticas. Y aquí hay un factor importante, porque siempre creemos que cuando se habla del juez como un actor político, no le ponemos atención a eso. No, el juez precisamente, el juez que goza de independencia está colocado dentro de los circuitos políticos y un Estado democrático debería de respetar eso porque tiene que ver con la independencia judicial. Y solo los jueces colocados en medio de esos circuitos con total independencia van a permitir que esas brechas de desigualdad disminuyan. En eso me refiero no solo al organismo judicial, a la Corte de Constitucionalidad. Entonces creo que analizar todos estos aspectos macro da mucho que hablar, pero Guatemala sí tenemos, por eso colocaba yo ahí, la desigualdad aquí es estructural, el Estado es racista, eso que definimos nosotros como el imaginario colectivo, y en eso no solo están metidas las instituciones, estamos metidos todos nosotros, porque no dejamos en determinado momento de participar en todo este tipo de visiones y de reproducir todo este tipo de conductas que nos terminan colocando como un estado de la realidad verdaderamente sin la voluntad de poder terminar con todos estos males que nos aquejan. Es un comentario, doctor. No, totalmente. Y fíjese que el aspecto de la construcción estructural, tendríamos que construir, digamos, tres tipos de violencia. Una violencia cultural validada desde diferentes medios de comunicación, donde se hacen planteamientos que conllevan tanto odio como contenido racista. Y estos aspectos de construcción cultural, digamos, se plantean, y lo plantean de mejor forma quizá los sociólogos y los antropólogos,
aquello que llamamos la civilización de las personas. Es decir, don Guzmán Bocler lo plantea muy bien. Él habla de, en este estado, se ha construido que hay un grupo que sí está civilizado y otro que hay que civilizar. Y bajo este argumento se han construido bases estructurales de discriminación, es lo que él plantea. ¿Qué se ha utilizado para esto? La violencia cultural sostenida por diversos aparatos de comunicación social masivos. Este es un elemento. Y luego nos habla de una violencia silenciosa, una violencia moralizadora que conlleva planteamientos de estilos de vida a partir de una centralidad, es decir, a partir de una sola visión y no a partir de la aceptación de diversidad de visiones. Esta construcción nos impide, dice él, descubrir que puede ser un estado en donde podemos convivir, ¿sí? Porque lo que plantean muchos cuando se habla de esto es, se va a destruir el estado. Y no, es convivir dentro del mismo espacio territorial del estado con este tipo de aceptación plural de la construcción y de la participación. Pero usted ha dado un punto clave. ¿De dónde proviene lo estructural de la exclusión y de la discriminación del país? Del modelo colonial. Y es que el modelo colonial sigue instalado. En una investigación reciente que hemos terminado para la Organización Mundial contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos, tuvimos que irnos al siglo XIX en Honduras y aquí en Guatemala para descubrir que el mismo modelo de 1870 se aplicó en 1930, se aplicó en 1954 en nuestro caso, y se está aplicando ahora. Y en todos estos ámbitos, el planteamiento es, en este país hay gente incivilizada que tenemos que civilizar. Y el que se opone a este instrumento de civilización, lo discrimino, lo violento en sus derechos o incluso lo llevo a eliminar. Entonces, romper con ese sistema estructural, que para empezar no será una tarea sencilla, no será de 4 años si queremos ponerlo en términos de gobierno, tiene, como bien dice usted, una corresponsabilidad en todos que no damos ese paso a romper este esquema estructural y seguimos validando, seguimos legitimando ciertas prácticas que se instalaron y que creemos buenas, pero que no necesariamente nos están haciendo romper esto. Y aquí viene algo importante, la criminalización del que lo quiere cambiar, la criminalización de quien quiere hacer los planteamientos para el cambio. O la exclusión, o el señalamiento, el etiquetamiento, el estigma y la censura de esa persona son parte de esos componentes estructurales también que se internalizan y que evitan que haya un desarrollo o un rompimiento de la discriminación y de un trato más igualitario en el Estado. Esto, como ya se dijo, tiene raíces que las podemos explicar en casi todos los países desde el modelo colonial, pero Guatemala tiene el agravante de que tiene el conflicto armado. Y siguiendo un poco los planteamientos del profesor Zaffaroni, que lo conocemos muchos, ¿no? Por los planteamientos que tiene, pareciera ser que la desigualdad estructural se instaló en un mecanismo de genocidio por goteo. Eso es el planteamiento del profesor Zaffaroni. El genocidio por goteo es que quienes no tienen acceso a la salud o no pueden pagarse el sistema de salud están condenados a morir. Quien no tiene acceso al trabajo y quien no tiene acceso a poder ganar dinero para alimentarse o tener tierra para poder producir, parece estar destinado a morir. Y la condición permanente, como bien lo dice el licenciado Barrios, de no generar voluntad política para transformar esto, parece ser la condición estructural contemporánea del genocidio por goteo. Así lo ha planteado Zaffaroni en sus últimas intervenciones, lo cual me parece muy interesante de plantearlo a partir de la construcción de las desigualdades de los pueblos. Muchas gracias, Osvaldo. Y
tenemos como último comentario en el chat por la doctora Jessie Figueroa, quien afirma que no obstante en la Constitución están los principios de igualdad y dignidad de la persona humana, también es necesario la construcción de ese respeto independientemente de lo anterior. Entonces, si la doctora quisiera decir algo brevemente, por favor. Doctora Jessie. Sí, muchas gracias. A manera de comentario, por razón del tiempo, pues yo plasmaba la inquietud en cuanto a la dignidad de una persona que se distingue por tener esa autodeterminación, las diferencias que les da la esencia del ser humano, pues es la convivencia con la sociedad, la cual se construye provocando su respeto, independientemente que esa igualdad y la dignidad se encuentren garantizadas en la Constitución, puesto que podemos ver de que a pesar de estar establecida en la Constitución, pues vemos que se sigue dando esa discriminación a diestra y siniestra por diversas razones de las cuales ya se han mencionado, y que no es suficiente tenerlas garantizadas, sino que deben de ser construidas a través de la convivencia en la propia sociedad, porque pues somos seres humanos y esa autodeterminación, esa diferencia la podemos encontrar en los grupos diferenciados en los cuales pues imperan en nuestro propio territorio. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, un punto clave de lo que usted menciona en términos de la autodeterminación es que hay que plantear la autodeterminación, creo yo, en mi opinión, una autodeterminación como el eslabón de la dignidad que lo une con la relación social, tanto desde el punto de vista individual como el punto de vista colectivo. Evidentemente, en el planteamiento que hace la autodeterminación de los pueblos como un elemento, digamos, que se intensifica con los procesos de descolonización que viven algunos territorios en el mundo desde principios del siglo XX, la autodeterminación de los pueblos dentro de territorios estatales configurados como Guatemala es también un elemento, digamos. Y ahí hay una construcción de la dignidad de la persona en su vínculo esencial con el pueblo al que pertenece. Ese es un elemento que me parece que usted ha puesto sobre la mesa clave. Ahora, el eslabón que representa la dignidad con la autodeterminación del pueblo, también es la autodeterminación que el pueblo le concede a la persona de forma individual para poder orientar su vida conforme sus particularidades, ¿verdad? Y ciertamente el acceso material a los derechos, lo que le han llamado, la doctrina le llama el mínimo vital, es el que permite también esta construcción de autodeterminación. Por eso es que es un poco violento cuando vemos, pongamos un ejemplo fuera del país, de país a país, cuando un país le quiere imponer al otro la forma en que debe de ser su gobierno, ahí hay una violencia a la autodeterminación. Quererle imponer a un pueblo un estilo de vida cuando históricamente lo viene trayendo de otra manera, puede ser muy violento, puede representar violencia. Por eso es que hay un choque ahí entre la universalidad y la cultura en materia de respeto a la dignidad. Y la dignidad, me parece a mí, es lo que rompe lo ideológico, lo político, lo normativo, porque por sobre todo esto, la dignidad sería el centro de generar esta autodeterminación, ¿verdad? Lo que me escribe aquí la licenciada Betsy de poder compartir lo del profesor Zaffaroni, pues si me dan un minuto voy a ver si lo tengo aquí y se los mando aquí por el chat y así lo pueden descargar de una vez, ¿verdad? Gracias, Osvaldo. Quizá mientras tanto, María, si usted fuera tan fina, creo que valdría la pena que les diéramos las instrucciones para la próxima para la sesión. próxima sesión. Que Muy bien, entonces, aprovechando el espacio, para la próxima sesión tenemos la sesión será con la doctora
doctora Raquel Irigoyen. Y nuestro tema será el pluralismo jurídico y coordinación entre sistemas de justicia. Asimismo, también recordarles la realización del último trabajo que ya Cintia al inicio daba ahí las instrucciones sobre cómo hay que realizar el trabajo. Pues yo quería, antes de cerrar el tema con Osvaldo, agradecerle a él, ¿verdad?, sus aportes, porque esto nos da la pauta, nos da un panorama muy completo para ver cómo es que se aplica o cómo se conceptualiza el sistema, el pluralismo jurídico y la coordinación entre los sistemas. Es decir, que con todo lo que ya hemos conversado acá y los aportes de los discentes, tenemos la claridad de que debe existir ese pluralismo jurídico, que debe existir coordinación entre los sistemas y ya reconocidos como tal. Al inicio de este curso hablamos precisamente del maestro Ignacio, que expuso la política del organismo judicial de acceso a los pueblos indígenas a la justicia. Entonces, también ya se les compartió a todos ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los elementos suficientemente claros y ahí sí que debidamente aprobados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto sería. Gracias, Cintia, por el espacio. Seguimos con Osvaldo. Pues les he compartido un link, hay un video. Yo le hice una entrevista a Zaffaroni que está también en Spotify, en Asociación Pensamiento Penal Guatemala, y medio lo platicamos, no profundizamos, pero también lo pueden buscar ahí, en ese link de Spotify de APP Guatemala se llama. Yo ahí lo platicamos con él y ahí se da este planteamiento. Solo para hacer o para finalizar, digamos, a mí me parece que estamos en un punto muy interesante porque si se dan cuenta, cuando hablamos de igualdad y no discriminación, realmente quienes más han padecido estas circunstancias son los pueblos. Los pueblos indígenas son quienes más han padecido la no posibilidad igualitaria de participación y y también la discriminación. Pero no podemos abstraernos también de la realidad que viven las mujeres y no podemos abstraernos de la realidad que viven también la niñez y la adolescencia. Es decir, es muy complejo el abordaje de la igualdad y no discriminación. Mi invitación es, la invitación que yo hago aquí es a explorar algunos documentos que han planteado en sí el tema de la construcción de las medidas especiales y medidas positivas. Sobre todo partiendo desde el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha construido algunos lineamientos o algunas directrices para poder entender políticamente cuáles son estas medidas especiales y positivas. Por ahí la OIT también ha construido mucho más para el ámbito laboral, pero también ha ido construyendo cuáles pueden ser medidas positivas. En el plano de qué se los planteo, en el plano que la tarea que nos queda es, hay una prohibición a la discriminación. Está prohibido discriminar. Eso creo que está internalizado en cada uno de nosotros. Hay intenciones adecuadas de poder superar los modelos de discriminación. Hay distinciones justificadas. Con lo que hemos hablado aquí, hay ciertas distinciones justificadas. Pero para poder profundizar en la prohibición, en las intenciones de eliminación y en las distinciones justificadas, necesitamos las medidas positivas. Y uno de estos elementos claves es la posibilidad de que los pueblos, sobre todo los pueblos indígenas, puedan autodeterminarse, podamos hacer un planteamiento serio de diálogo y de discusión sobre el tema de territorio y sobre la posibilidad de la participación política efectiva entre los diversos espacios del Estado. Que el OJ tenga una secretaría es un buen mensaje. Ese es un buen mensaje. Pero nos falta muchísimo más para poder hablar de participación y de construcción
en formas no discriminatorias dentro de los espacios de poder político. En la medida que se participe más políticamente, por supuesto, se discuten más estos postulados y estas necesidades que hay para poder darles la atención efectiva desde el Estado. Y muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Ana Lucía, por permitirme participar, facilitar, que era mi intención, era más facilitar lo que se iba platicando y reaccionar un poco. Me parece muy importante estos espacios de discusión, sobre todo desde lo intercultural, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Osvaldo. De verdad te felicitamos mucho por este esfuerzo. Creo que hay una comprensión ya muchísimo más amplia de este tema y pues solo para terminar la sesión, yo sé que ya muchos están saliendo, de verdad, pero lo vamos a tener que recordar por todos los medios. La otra semana Raquel Irigoyen va a conectarse desde Perú. Si bien es cierto, el cálculo que habíamos hecho de la hora era con 3 a 2 horas de diferencia, pues hay ahorita creo que solo una, pero ella nos pidió podernos conectar a las 4 de la tarde, hora de Guatemala. Así que vamos a conectarnos la próxima semana a esa hora. Yo sé que va siendo un poco más difícil, pero si en caso hubieran cambios y lográsemos que Raquel acepte un poquito más tarde, nosotros nos estamos comunicando con ustedes, ya sea por la plataforma, por los grupos de WhatsApp, para que ustedes estén bien enterados, señores discentes y participantes. Así que muy feliz noche, Osvaldo, muchas gracias, estimada María Cava y Ana Lucía también. Muchas gracias, Cintia. Gracias. Por favor, no olviden Buenas anotarse en el noches. chat. Perdón, María. Sí, por favor. Muchas gracias y buenas noches. Que A descansen. todos. Buenas noches. Adiós, Ana Lucía. Una feliz noche, mucho gusto, que estén bien, buen fin de semana. Igualmente, Osvaldo, gracias a ti. Osvaldo. Que estén bien. Gracias, Lico Osvaldo. Mucho gusto. Gracias a todos. Feliz noche. Yo creo que ya la mayoría salieron. Yo solo tenía una duda, si hay algún lugar donde me... Lick, se le fue su micrófono. Ah, sí, perdón. Quería saber si hay algún lugar donde pueda comunicarme porque tuve un problema con una tarea, con un ensayo. Ah, sí, usted fue quien nos escribió, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Sí. Qué triste mi caso. Alberto, pero sí lo hizo, ¿verdad? Sí, lo hice. De hecho, lo subí cuando me percaté porque todavía estaba abierto, pero me parecía con unos días de atraso. Entonces, de hecho, inclusive en el documento se puede verificar y todo, la fecha y todo, porque sí yo lo había hecho. No sé la verdad qué fue lo que sucedió, pero tenía esa duda para que no vaya a perjudicar. Muy bien. Si usted nos permite, ya habíamos hablado con la licenciada María Cava sobre pues que nosotros definimos los criterios para los trabajos entregados fuera de tiempo, ¿verdad? Bueno, si quieren pónganme 2, 3 ensayos más, con gusto los hago con estos temas, están muy bonitos. Vaya, perfecto, déjenos analizarlo y le estaremos notificando, ¿verdad, mi estimada Muchas María? gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Ahí Feliz lo noche. tenemos en cuenta. Bye. Gracias, muy amable. Feliz noche. Hasta Buenas pronto. noches.